Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que quieran saber sobre el mundo del espectáculo turco y más allá. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, pasión y revelaciones impactantes. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los temas que más revuelo ha causado en las redes sociales y en los corazones de todos nosotros, los fanáticos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque las cosas se pusieron intensas. Hubo explosiones, declaraciones inesperadas y una respuesta de Kerem que sinceramente, te dejará sin palabras. Sí, lo oyeron bien. Así que acomódense, preparen sus palomitas, porque este chisme está que arde. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo digno de telenovela, quiero recordarles algo súper importante. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si aman las historias jugosas y los secretos revelados, entonces tienen que suscribirse a nuestro canal. Háganle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que somos su fuente número 1 de información confiable y entretenida. Y ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron nuestros corazones con su química arrolladora en Sen Kalkam. Esa serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también enamoró a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, la magia de la pantalla se extendió fuera de ella. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Cada foto, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada al detalle por miles de fanáticos que suspiraban con su amor. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio, muchos pensamos que eran solo eso, rumores infundados alimentados por la prensa del corazón. Pero lamentablemente con el tiempo las señales se hicieron más evidentes. Las fotos juntos eran cada vez más escasas, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente llegó la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido tomar caminos separados. La noticia fue un golpe duro para todos los que creímos en su amor. Muchos nos preguntábamos qué había pasado. ¿Qué había provocado la ruptura de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas y hasta de terceras personas. Pero la verdad es que hasta ahora, ninguno de los dos había dado una versión oficial de los hechos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace unos días, Hande Erçel fue abordada por un grupo de periodistas a la salida de un evento. Los reporteros, por supuesto, no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre su relación con Kerem Bürsin. Y para sorpresa de muchos, Hande no se limitó a dar una respuesta evasiva o a negarse a hablar del tema. No, señores. Hande Erçel explotó, dejando a todos boquiabiertos con sus declaraciones. Estoy cansada de que me pregunten siempre lo mismo, comenzó diciendo Hande, visiblemente molesta. Kerem y yo tuvimos una relación hermosa, pero las cosas no siempre duran para siempre. A veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas. Y eso es lo que pasó. No hay culpables, no hay víctimas. Simplemente nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Hasta aquí, todo parecía una declaración relativamente normal, aunque con un tono bastante contundente. Pero lo que vino después fue lo que realmente encendió las redes sociales. Hande, con la voz temblorosa, continuó diciendo: lo que más me duele es que se inventen historias sobre nuestra relación. Se dicen cosas que no son ciertas, se difunden rumores que me lastiman a mí y a mi familia. Y eso no es justo. Merezco respeto, y Kerem también lo merece. En ese momento, uno de los periodistas le preguntó directamente si era cierto que la ruptura se había debido a una infidelidad por parte de Kerem. Y aquí fue donde Hande explotó por completo. Eso es mentira, exclamó con furia. Kerem nunca me engañó. Es un hombre honesto y leal. Y me duele que se le difame de esa manera. Por favor, dejen de inventar historias y dejen de dañar a personas que no se lo merecen. Las declaraciones de Hande Erçel causaron un gran revuelo. Muchos aplaudieron su valentía al salir en defensa de Kerem Bürsin, a pesar de estar separados. Otros, en cambio, la criticaron por seguir hablando de un tema que, según ellos, debería quedar en el pasado.
Pero lo cierto es que las palabras de Ande resonaron en todos los rincones del mundo, generando un debate apasionado sobre la verdad, la honestidad y el respeto en las relaciones amorosas. Y ahora, llegamos al momento cumbre de este vídeo. ¿Qué dijo Kerem Bürsin ante las explosivas declaraciones de Hande Erçel? Pues bien, después de unos días de silencio, Kerem decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje breve pero contundente. Quiero agradecer a Hande por sus palabras, escribió Kerem. Siempre la admiraré y la respetaré. Nuestra relación fue muy especial para mí, y siempre guardaré los mejores recuerdos. Lamento mucho que se hayan dicho cosas falsas sobre mí, y agradezco a Hande por defenderme. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. La respuesta de Kerem Bürsin fue recibida con alivio por muchos fanáticos que temían que la situación se saliera de control. Su mensaje, lleno de respeto y gratitud, demostró que a pesar de la ruptura, entre él y Hande seguía existiendo un cariño y una admiración mutua. Y eso, en definitiva, es lo que importa. Esta historia nos enseña varias cosas. En primer lugar, que las relaciones amorosas son complicadas y que no siempre funcionan, a pesar de los buenos deseos y del amor que pueda haber entre dos personas. En segundo lugar, que es importante defender la verdad y la honestidad, incluso cuando eso implica enfrentarse a la opinión pública. Y en tercer lugar, que el respeto y la gratitud son valores fundamentales que deben prevalecer incluso después de una ruptura. En resumen, hoy hemos visto cómo Hande Erçel explotó ante las preguntas sobre su relación con Kerem Bürsin, defendiéndolo de las acusaciones de infidelidad. También hemos visto la respuesta de Kerem, agradeciendo a Hande por sus palabras y demostrando que a pesar de la ruptura, sigue existiendo un cariño y un respeto mutuo. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, pasión y revelaciones impactantes. Recuerden que lo más importante es sacar lecciones valiosas de estas historias y aplicarlas a nuestras propias vidas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus compartidos y sobre todo por su fidelidad. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande Erçel? ¿Qué opinan de la respuesta de Kerem Bürsin? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que tenemos contenido nuevo todos los días, así que siempre encontrarán algo interesante y entretenido para ver. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Les mando un abrazo gigante y muchos besos. Chao, chao. Pero, esperen, aún hay más. La historia no termina aquí. Porque como saben, el mundo del espectáculo es una caja de sorpresas, y siempre hay nuevos giros y vueltas que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Después de las declaraciones de Hande y Kerem, las redes sociales se inundaron de opiniones de todo tipo. Algunos fanáticos elogiaron la madurez y el respeto con el que ambos manejaron la situación, mientras que otros se negaban a aceptar la ruptura y seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Incluso algunos más radicales comenzaron a atacar a la prensa del corazón, culpándolos de haber presionado demasiado a la pareja y de haber inventado historias para generar polémica. Y en medio de todo este caos, surgieron nuevas preguntas. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la ruptura? ¿Es posible que, a pesar de todo, aún exista una chispa entre Hande y Kerem? ¿Y qué pasará con sus carreras profesionales ahora que ya no están juntos? Para tratar de responder a estas preguntas, contactamos a varios expertos en el mundo del espectáculo turco, incluyendo periodistas, críticos de televisión y hasta algunos amigos cercanos de la pareja. Y lo que descubrimos fue aún más sorprendente de lo que imaginábamos. Según una fuente anónima cercana a Hande Erçel, la actriz estaba cada vez más frustrada con la atención constante de los medios y con la falta de privacidad en su vida personal. Hande es una persona muy reservada, nos dijo la fuente. Le cuesta mucho lidiar con la fama y con el hecho de que cada aspecto de su vida sea analizado y juzgado por el público. Y la relación con Kerem, aunque fue muy hermosa, también la expuso aún más a esa presión.
Otro experto, un crítico de televisión que ha seguido de cerca la carrera de ambos actores, señaló que las agendas incompatibles también pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, explicó el crítico. Ambos tienen proyectos muy demandantes que los obligan a viajar constantemente y a pasar largas horas en el set de filmación. Es muy difícil mantener una relación cuando ambos están tan ocupados. Pero quizás la revelación más sorprendente fue la de un amigo cercano de Kerem Bürsin, quien nos contó que el actor se sentía presionado por las expectativas del público y por la idea de tener que mantener una imagen perfecta como pareja. Kerem es un tipo muy auténtico, nos dijo el amigo. No le gusta fingir ni aparentar ser algo que no es. Y creo que en un momento dado, se sintió atrapado en la imagen de la pareja perfecta que todos esperaban que fueran. Eso lo agobió mucho. Estas revelaciones nos dan una idea más clara de lo que pudo haber sucedido entre Hande y Kerem. Pero como siempre, la verdad completa solo la conocen ellos dos. Y ahora, la gran pregunta, ¿es posible que algún día vuelvan a estar juntos? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Pero lo que sí podemos decir es que a pesar de la ruptura, entre Hande y Kerem sigue existiendo un cariño y un respeto mutuo. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. De hecho, algunos rumores apuntan a que ambos actores podrían estar considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en un futuro proyecto. Hande y Kerem son dos de los actores más talentosos de Turquía, nos dijo un productor de televisión. Sería una pena que no volvieran a colaborar juntos. Creo que el público estaría encantado de verlos de nuevo en la pantalla. Sin embargo, por ahora, todo son especulaciones. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el futuro. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, en su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que quieran saber sobre el mundo del espectáculo turco y más allá, para mantenerlos al día con todas las novedades y revelaciones impactantes. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué opinan de todo esto. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Les mando un abrazo gigante y muchos besos. Chao, chao.